Hey, ¿qué onda, chiquitines? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de estos videos de teoría musical. En el video anterior platicamos sobre las notas, es decir, qué frecuencia representa las notas, cómo se llaman, la relación que hay entre ellas en tono, cuando subes de octavas, semitonos, y solamente nos enfocamos a eso, a los nombres. Ahora vamos a trabajar un poquito más con esto y vamos a platicar sobre lo que es el ritmo y la duración de las notas. ¿Ok? Así que primero tenemos esta cuadrícula, que normalmente no hablamos de esto, pero que nos ayuda a colocar en nuestras notas para que dependiendo del lugar en el que está dentro de la cuadrícula, nosotros podamos decirle cuándo quiero que suene y cuánto tiempo quiero que suene cada una de las notas. Ok, así que tenemos primero, seguramente ya se han dado cuenta, estas líneas que son más negras y tienen un número. Empieza aquí el 1, 2, 3, 4, 5. Si yo tomo cualquier, en este el patrón básico y le doy play, vamos a ver que toca esto. Llega hasta el 2 y se repite. Esto de aquí hasta el 2 es lo que se conoce como un compás. Es un compás de 4 tiempos. Un tiempo es cómo está dividido ese compás. Por ejemplo, aquí podemos ver otras líneas que son un poquito más claras que la que marca el compás. Y estos son los tiempos. Es decir, una, 2, 3, 4. Estas cuatro divisiones son 4 tiempos en un compás. Hay diferentes tipos de compases. En la música electrónica, pues realmente no nos metemos con cosas más complicadas. Lo que utilizamos es un compás de 4 tiempos y se acabó. Es lo más usual, lo más normal en música electrónica y realmente creo que es muy, pero en verdad muy raro ver algo diferente de eso. Pero bueno, solo para, pues, el dato cultural, podemos decir que hay otro tipo de tiempos. Por ejemplo, este es el que conocemos de toda la vida. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, el primer golpe suena ligeramente más fuerte. Eso marca el comienzo de mi compás. Pero hay otro tipo de compases. Por ejemplo, podemos tener este compás de 3 tiempos, que es muy utilizado en otro tipo de composiciones. La más famosa es un vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. También podemos tener otro tipo de compases, por ejemplo, de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y incluso hay otros más raros, creo que hay de 5 también, hay de 7. Pero bueno, como les decía, solamente es el dato cultural porque para música electrónica solamente nos vamos a enfocar en el compás de 4 tiempos. Ya que tenemos el compás y cómo se divide, ya podemos determinar según la duración de las notas cómo se llaman. Tengo aquí, cargué un piano sencillito y vamos a verlo así. Una nota que abarca todo el compás. 1, 2, 3, 4. Es decir, una nota que dura los 4 tiempos o el compás entero es lo que en notación musical se conoce como una redonda. Es la notación pues, más larga que hay. Digo, a veces nosotros producimos y podemos hacer cosas mucho más largas, pero bueno, en notación se conoce como una redonda. Después, dependiendo de las divisiones que hagamos, lo podemos hacer más corto, por ejemplo, de esta manera. Tenemos la redonda, vamos a ponerle nombre a esto, redonda, y después la mitad de la duración se conoce como una blanca. Es decir, hay 2 blancas en cada compás. Y nos podemos ir
a notas cada vez más cortas. Cuando ya estamos hablando ahora de 4 notas en un compás, es decir, la cuarta parte de una redonda, ya suena así. Y es por ejemplo esto lo que al ritmo al que casi siempre ponemos un kick, es decir, un kick en cada uno de los compases. Y esto decimos que se llama negra. Esto es una negra. Cada una de estas notas tiene una duración de una negra. Después lo podemos hacer todavía más corto. Cuando ya vamos a rellenarlo así, tenemos algo como esto. Estamos hablando de 8 notas en un compás. O 2 notas por tiempo. Esto recibe el nombre de corchea. Y podemos ir todavía más cortito. Cuando ya estamos hablando de la mitad de una corchea, suena así. Es decir, estamos hablando de 16 en un compás. Y esto es una semicorchea. Semicorchea. Bueno, de hecho es separado. Semi. Ay, güey. Corchea. Ok. Pero ¿qué creen? Podemos ir todavía mucho. A un tiempo mucho más corto. Aquí estamos hablando del doble. Ahora son 32. Y a esto le conocemos. Se conoce como una fusa. Normalmente ya no vamos a ir mucho más lejos de esto, pero si queremos estar muy locos y hacer sonido ya a nivel cuántico, de duraciones diminutas, lo podemos hacer, digo, nada nos lo impide, y esto ya sería una semifusa. Ya son muchísimas notas. Ahí está. Así que si retomamos otra vez el inicio, tenemos la nota más larga, que es la redonda, y de ahí se va dividiendo en mitades. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Si se dan cuenta, este tipo de patrón a lo mejor les es familiar, porque si lo sustituimos este mismo sonido por un snare, estaríamos hablando precisamente de un snare roll, que es algo que utilizamos mucho para ir creando como una sensación de velocidad o como de que se va acelerando la canción, cuando en realidad estamos hablando de que el tempo es el mismo. Están muy feos estos snare. Si tengo un snare ahí y lo pongo, yeah baby. Ok, entonces ya que conocemos las duraciones de las notas, también podemos enfocarnos en hacer algo en ritmo, ahora sí. Y el ritmo es una combinación de cada una de estas duraciones aplicadas a diferentes sonidos. Así, por ejemplo, si tenemos un plugin como este, que es el FPC, y está muy feo este pack. Vamos a poner uno como este. Digo, tampoco es la gran chulada, pero bueno.
Vamos a ver cómo armarlo. Voy a ir a otro patrón y tenemos aquí lo típico. Vamos a utilizar dos compases para hacer algo. Tenemos el kick drum, el kick. Vamos a ponerlo en duración de una negra. Hay que tener en cuenta que, pues bueno, estamos hablando de duración de las notas, pero también aplica para el silencio. Aquí estamos con una duración de una negra y una separación, obviamente, de negra entre cada una. Por ejemplo, si hiciéramos algo así, estamos hablando de que las notas duran una negra y hay una negra de silencio. ¿Dónde se utiliza esto? En los snare. Hay una negra de silencio, luego una negra de duración. Luego, por ejemplo, tenemos los platillos. Un platillo abierto. Si nosotros lo ponemos igual que el kick, pero tenemos con un desfase, vamos a ponerlo así, de una corchea. Tenemos una corchea de silencio y después la corchea del hat. O por ejemplo, si tenemos aquí el plato corto, lo puedo poner llenando todas las corcheas. Y si quiero acentuar, por ejemplo, una semifusa por aquí, una semicorchea por aquí, una por acá. Un crash, por ejemplo, puede sonar así como, en este caso sería dos redondas. Realmente creo que cualquiera que agarre el programa y empiece a llenar los cuadritos puede construir un tipos de ritmos como esto, aunque bueno, ahora ya sabemos cómo se llaman. Por ejemplo, podemos poner aquí. Estaríamos hablando que tiene una duración de una corchea y aquí el silencio pues fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corcheas. Y como les menciono, los silencios también son importantes. Así podemos hacer algunos desfases. Por ejemplo, ahí podemos hacer algo. O incluso no tiene que cuadrar exactamente. Por ejemplo, podemos moverlo ahí, semicorchea y desfasarlo una fusa. No garantizo que va a sonar bien, ¿no? Pero si lo trabajan más y con otro tipo de sonidos, puede funcionar. Y bueno, así es como se construye un ritmo utilizando pues toda esta combinación de silencios y de sonido con estos nombres. Realmente les enseñaré la notación de partitura, pero creo que para componer música electrónica y más si estamos hablando de así un programa como FL Studio donde todo lo ponemos directamente al piano roll, pues no tiene mucho caso. Así que, pues bueno, esto sería todo por el episodio número 2 de Teoría Musical. En resumen, hablamos sobre la duración de las notas, cómo se llaman y cómo es que nos sirven precisamente pues, para construir ritmos o algunas estructuras, como ya vimos el snare roll. Espero que les haya gustado. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios aquí del video. No olviden darle un like, compartir y nos estamos viendo en el próximo episodio.